Cuando se piensa en energía limpia, una respuesta típica es el transporte eléctrico, que ha ido creciendo recientemente en Uruguay con el empujón incluso de una flota de ómnibus introducida hace un par de meses. Pero hay otra respuesta posible: el hidrógeno. El año pasado hablamos sobre la posibilidad de tener vehículos impulsados a hidrógeno con dos expertos españoles en aquella oportunidad, quienes habían llegado a Uruguay invitados por ANCAP. Esta mañana les volvemos a plantear la cuestión del hidrógeno. ¿Cuáles son los avances recientes? ¿Podemos pensar también en el hidrógeno como energía para viviendas? Bueno, del 7 al 11 de diciembre se va a llevar a cabo por primera vez aquí en Uruguay el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica. Va a ser en modo virtual, pero va a ser una oportunidad entonces para que estos temas estén arriba de la mesa y se presenten en la discusión. Por eso es que los invitamos ahora a conversar con Fernando Sinola, doctor en química, profesor grado 5 de electroquímica, presidente del comité organizador del Congreso y quien viene trabajando desde hace años en este tema del hidrógeno. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Primero, a ver, para bajarlo bien a tierra al tema y antes de ingresar en explicaciones más bien técnicas, ¿cuáles son las posibilidades hoy en día que tiene el hidrógeno? ¿En qué se está usando? Hemos escuchado hablar de los vehículos impulsados a hidrógeno, como yo decía recién. ¿Qué grado de avance tiene eso? ¿Cuánto falta para que se masifique o podamos llegar a pensar en un proyecto más amplio, ¿no? Claro, mencionaste lo de ANCAP, que es el llamado Proyecto Verne. Es la fabricación de una planta en Capurro de hidrógeno verde, o sea, de electrólisis, donde se apunta directamente al transporte pesado, porque el proyecto del gobierno también era en vehículos eléctricos, pero son de baterías de litio, fue el proyecto MOVES. Esas baterías son muy pesadas, entonces para transporte de carga, tractores, ómnibus grandes, hasta en trenes, eso no funciona. Entonces se precisa un combustible que sea muy liviano y muy energético, y ahí entra el hidrógeno. Sin embargo, esto existe desde hace mucho tiempo. La historia nos muestra... Tú llevas estudiándolo, de hecho, de hace años, desde la década del 80. Sí, porque, claro, yo soy científico básico, pero con ánimo de hacer todo aplicado. ¿Para qué sirve el hidrógeno? Entonces, el gobierno lo tomó para la parte de transporte por una necesidad. Pero también, digamos, si uno mira la matriz energética de la división en los distintos sectores, 1/3 de la utilización de la energía es en transporte, pero después hay más de 1/3, cada vez más, en la parte doméstica, o sea, uso estático, porque es por el confort. Hay aire acondicionado, antes no tenía nadie, bueno, entonces el confort implica consumo de energía y las horas pico siempre fueron un problema. Entonces, y lo otro, la parte industrial, y con las fábricas grandes que se han venido instalando, eso es una realidad. Uruguay no podía entregar toda esa energía que se precisaba y entonces se apelaba a esas empresas a que produjeran parte o casi toda la energía que iban a utilizar. Cuando yo empecé a trabajar en esto, era medio como artesanal, entonces eran las clases de electroquímica que teníamos y que veíamos, mirá vos, esto es una pila que en lugar de usar metales usa gases, hidrógeno y oxígeno, y el producto que se forma no es tóxico, es agua. Entonces eso es como que cerraba por completo la utilización de una fuente de energía, pero bueno, eso también parecía como una utopía, como un sueño, porque claro, las petroleras instalaron todo su poder y era muy difícil ir contra eso. Claro. Entonces hubieron muchos sinsabores, pero la necesidad hizo de que hubiera un cambio de cabeza. Y acá nosotros estamos por eso, desde el año 84 trabajando en esto. Sí, sabremos detalles, ¿no? Y en el mundo en general, ¿qué es lo más avanzado que podrías decir? A ver, por lo visto, se puede usar en muchos campos. Decías, lo de los vehículos es uno, pero también podemos pensar en el hidrógeno en nuestros hogares. Ahora entraremos en detalles técnicos. Pero lo que voy es, ¿cuál es el estado de situación, digamos, en el mundo respecto al hidrógeno? ¿En qué se lo está utilizando concretamente? ¿Qué envergadura tienen esos proyectos? Claro, ahí Europa entra como un líder, pero también Japón, acuérdense, Fukushima y todo lo que pasó.
Digo, fue como también un poco de soberbia decir una zona sísmica, poner reactores nucleares. ¿Qué es lo que hizo Japón? Se volcó al hidrógeno por completo. Ahí hay una realidad. Es gente que trabaja directamente para que todas las plantas sean de hidrógeno. Bueno, eso es algo que va a ser indiscutible, es una realidad. Y Europa viene con una trayectoria bastante importante y por eso tenemos siempre, por suerte, la colaboración de los proyectos de Unión Europea, Horizonte 2020, y este es nuevo que abrió el 26 de septiembre, que se llama Pacto Verde, donde se apunta a recuperar el ecosistema. Entonces, de todas las energías, porque bueno, también hubieron movimientos ecológicos, sobre todo en los países que más avanzaron en el tema, como fueron Escocia y Noruega, de colocar todos los molinos eólicos, todos en la plataforma marítima para evitar el cambio en el ecosistema, ¿no? Porque las aves cuando migran se ven afectadas por ese viento, o sea que hasta eso está pensado. Y bueno, y este proyecto Pacto Verde indica, bueno, la fabricación y desarrollo, nunca estaba ese término, desarrollo real como una necesidad de una planta de 100 megawatts. Hay que recordar que el proyecto Verne, la planta es de 10 megawatts y apunta solamente a la parte de transporte, pero también con los países limítrofes. ¿Qué grado de avance hay? Bueno, esto empezó en 1839 con un juez que se dedicaba a armar pilas galvánicas en el sótano y encontró que la pila voltaica, que le llamó batería voltaica, la podía accionar con hidrógeno y oxígeno. Primero en una forma precaria, después bueno, fue siendo desarrollado mucho mejor, y eso quedó medio en el olvido con toda la revolución del carbón que hubo siempre en Centro Europa y en Inglaterra. ¿Qué sucedió? Proyectos de la NASA en competencia permanente con los proyectos rusos. Entonces, ¿qué hizo la NASA? Fue contratar investigadores de primerísimo nivel de todo el mundo. Y entonces todo el mundo debe haber visto un transbordador o una nave espacial cuando empieza la propulsión. Y van a ver que hay unos tubos laterales enormes, por supuesto, que tienen hidrógeno y oxígeno. Y lo que se produce es una nube blanca que es vapor de agua. Ahí está el alcance que se puede tener con este tipo de energía. Y después unos dispositivos que son microdispositivos como sensores de glucosa, monitoreos en el corazón, etcétera, etcétera, implantes que llegan a las nanotecnologías. O sea que con la misma forma de trabajo, que es la de una pila, vamos desde la etapa nano hasta la etapa mega, giga, tera o como se llame. Grandes cantidades de energía. Bueno, entonces, ese proyecto de NASA, proyecto Apolo y Géminis, dio lugar a avances enormes. Se contrataron científicos de todas partes, de cualquier edad, como por ejemplo Sir Francis Bacon, el nieto del contraalmirante de la flota del Imperio Británico de la Reina Victoria, porque él dejó su trabajo porque vio las posibilidades del hidrógeno y de esa forma de energía. Y bueno, en Londres trabajó un determinado tiempo, dejó la empresa eléctrica y él fue muy hábil, apeló al cuarto poder, que son ustedes, y entonces en la primera portada del London Times iluminó Harrods. La emblemática tienda Harrods fue iluminada con celdas de combustible, de hidrógeno. Y entonces eso lo vieron en Nueva York, lo trasladaron a Orlando y ahí fue contratado para hacer los primeros dispositivos de trabajo. ¿De qué año estamos hablando ahí? Eso fue en 1950. Y bueno, los proyectos empezaron en el año 52, 53, 56, hasta lo que vimos en la década del 60, ¿no? Pero científicos de todas partes. Había una carrera, o sea que la política siempre está atrás. Pero bueno, salimos ganando en muchos casos, ¿no? Sustituir reactores nucleares, que ya sabemos todos los problemas que hay, con una fuente de energía limpia y eficiente que es el hidrógeno. Bueno, ahí está, yo iba a apuntar a eso. ¿Qué ventajas tiene el hidrógeno como fuente de energía? ¿Cuáles mencionarías? Ahí va. Es decir, las fuentes que nosotros conocemos son derivadas del petróleo, gas natural y carbón.
Pero eso tiene un requisito que es la capacidad calorífica. Vos todo eso no lo podés convertir en calor ni en productos de vapores, que son los que hacen accionar las partes mecánicas, como en los coches, ¿no? Se quema el combustible, se genera vapor, anhídrido carbónico, agua, y eso empieza una propulsión. Acá el funcionamiento, es decir, el hidrógeno lo podés usar igual, y entonces tendrías una energía que sería como 10 veces mayor la de la nafta. Pero hay algo que es más importante. La tecnología del hidrógeno acoplada a la pila muestra una eficiencia de un 100%. Y eso no es menor. A ver, ¿cómo es eso? Ahí va. Las máquinas térmicas que estuve hablando están limitadas por el segundo principio de la termodinámica. Entonces, no todo lo que vos ponés produce lo que vos querés, que es energía utilizable. Y eso está topeado en un 45%. Y si vamos a la Central Valle, que hemos trabajado nosotros muchos años, vamos a ver que a duras penas llegaban al 30%. Pero en una pila, directamente todo lo que vos le estás poniendo, todo ese hidrógeno, se convierte en agua. Toda la batería de litio, todo el litio empieza a difundir, todo el litio se convierte. Y las pilas clásicas, esas de níquel con cadmio, que bueno, que son tóxicas, también se convierten casi todo por entero. Entonces, aún sustituyendo la energía por métodos convencionales térmicos por una batería de litio, es un aumento de eficiencia no esperado. Por eso a nosotros nos llamaba la atención esa reticencia a incorporar la energía. La parte del hidrógeno, lo que tiene de bueno, que el producto es agua. En la batería de níquel-cadmio hay óxidos de cadmio que son sumamente tóxicos. El cadmio además sustituye el calcio en los huesos y los hace quebradizos. Bueno, ahí hay mucho para hablar. Las primeras pilas fueron con mercurio. El vapor de mercurio también es tóxico, con plomo, las sales de plomo en las baterías de los coches, sabemos perfectamente, son óxidos de plomo, ácido sulfúrico, todo contaminante. En cambio acá es un sustrato de un carbón que tiene un catalizador que es platino y el hidrógeno se convierte en agua. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? En principio ninguno, hay que cambiar la cabeza, ponerse a estudiar eso, y que fue lo que hicimos nosotros desde la década del 80 hasta ahora, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida conversamos de vuelta con Fernando Sinola, profesor grado 5 de Electroquímica, doctor en Química, presidente del Grupo Interdisciplinario de Ingeniería Electroquímica de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y seguimos abordando este proceso. Vamos a entender un poco más en detalle, por ejemplo, cómo es la electrólisis, cómo se almacena entonces el hidrógeno. Ahí ya tuvimos ahí como una clase de electroquímica. Vamos por la parte 2 a ver si seguimos entendiendo de qué se trata. Esta mañana estamos hablando del hidrógeno. ¿Tienen presente que es el combustible del que se puede obtener más energía? Que podría ser, por ejemplo, una forma no contaminante de impulsar vehículos e incluso para utilizar en los hogares. Bueno, ¿en qué plazos podemos hablar de eso? ¿Podemos pensar en eso? De eso estamos conversando con Fernando Sinola, profesor grado 5 de Electroquímica, doctor en Química y presidente del Grupo Interdisciplinario de Ingeniería Electroquímica de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Fernando, mencionábamos algo de los usos prácticos, ¿no? Comentabas algo de cuándo se empezó a estudiar el hidrógeno y a ver las posibilidades que tenía como forma de energía. Pero recién me mostrabas una foto, por ejemplo, de flota de vehículos de transporte en la ciudad de San Pablo, concretamente, que están siendo impulsados a hidrógeno, ¿no? Sí. ¿Tienen años ya? Ya tiene, esto es del 2006. Ahora los oyentes lo van a poder ver ahí en la web, en la imagen. Bueno. Sí, es un ómnibus que luce como si tal cosa, de 2006, dijiste. 2006. En el año 2004 yo propuse hacer algo similar en la mesa de energía del CONICYT, pero habían como otras prioridades, porque hay temas que son políticos, pero también hay otros temas que tienen que ver con que el hidrógeno no está libre en la naturaleza, pero la nafta tampoco está libre. Hay un proceso de fabricación, pero el proceso de fabricación ya existe. Es decir, nosotros acá decimos, bueno, ¿cuánto nos cuesta el kilowatt hora? Bueno, cuesta tantos dólares. Pero atrás de eso hay toda una infraestructura que ya fue montada varios años atrás. Entonces acá implicaba que había que
de alguna manera descomponer el agua o gasificar parte del metano, metanización. Bueno, hay procesos químicos que lo producen al hidrógeno. Ahí está. Hablemos, si te parece, de eso, de la parte técnica. A ver. Claro, sin detalles. No, en modo docente, explícanos bueno sobre eso. El hidrógeno puede obtenerse a partir de agua, decías, ¿no? Mediante un proceso que se denomina electrólisis. Electrólisis. ¿Podemos explicar a ver en qué consiste sí, la electrólisis? Y a mí me gusta hacer historia porque hay gente que quemó pestañas y no comió por mucho tiempo para inventar cosas que a veces no sabían lo que era. Está bueno. Pero en el caso de Michael Faraday, bueno, Michael Faraday fue un sabio. En Inglaterra hasta el día de hoy existen sabios todavía, o sea que manejan varias disciplinas. Michael Faraday se puso a trabajar en varios temas. Fue el primero en licuar gases, descubrir elementos, perseguido por los químicos porque dijo algo que podíamos transformar mediante electricidad compuestos químicos en otros. Y como él no se iba a quedar con la duda, se puso a descomponer el agua mediante una pila, que ya había estado Galvani dando vuelta con la fabricación de las pilas. O sea, las pilas que nosotros conocemos nos suministran energía. Él lo que hizo fue sacar cables, ponerlos en agua y obtuvo gases, que por análisis químico vio que uno era hidrógeno y el otro era oxígeno. En el polo positivo se formó oxígeno y en el polo negativo se formó hidrógeno. Y entonces ahí se llamó ruptura mediante electricidad, lisis eléctrica, electrólisis. Bueno, y después viene toda la teoría asociada que él trabajó muchísimos años, y bueno, la electrólisis del agua es lo que llamamos ahora hidrógeno verde. Hay otros hidrógenos que fueron los proyectos que tuvimos con ANCAP en el 2009, 2010, que es fabricar hidrógeno a partir de derivados del petróleo, que lo que tienen de malo es que ese hidrógeno viene contaminado con monóxido de carbono. En este caso, cuando hablamos del agua como tal, es más verde, digamos. Solo hidrógeno. Solo hidrógeno. Con 99,9% de eficiencia. ¿Y se precisa mucha electricidad para en el proceso ese de la electrólisis? No se precisa mucho, no se precisa. Y como la eficiencia es 100%, entonces está garantizado que todo lo que estás utilizando se convierta en ese combustible deseado. Que lo que sucede con la nafta y gasol y fuel oil, que es solo un 40%, con un costo porque nosotros estamos importando algo que no tenemos. Eso es un factor que es importantísimo, eso lo hablábamos siempre en la agencia de investigación. Uruguay sigue apostando a cosas que no tiene, esto lo tiene. Hay agua, hay viento, que mediante el viento podemos generar hidrógeno, es la energía primaria por excelencia, o paneles fotovoltaicos o solares y podemos generar hidrógeno también. ¿Es un proceso rápido? Es instantáneo, que para que lo vean bien claro, imagínense que ustedes van a cocinar algo en una olla, en algo, entonces tienen que esperar a que alcance la temperatura adecuada y lleva tiempo, puede llevarles 1 hora eso. Cuando ustedes prenden el celular es instantáneo. Cuando ustedes ponen pilas en la calculadora, también eso se llama arranque en negro. No hay que entrar en calor para que el proceso ocurra. Enseguida que ustedes junten esos polos, los electrones, que son los reactivos, son los que empiezan a circular. Y ahí el hidrógeno empieza a ser, si es hidrógeno, es hidrógeno. Nosotros antes trabajamos con metanol por el tema de las petroquímicas, que tenían metanol, glicerol. Bueno, ahí los procesos también ocurren de la misma manera, pero se produce dióxido de carbono, efecto invernadero, algo de monóxido. En cambio acá es hidrógeno y agua. Nada más que eso. Y casi un 100% de eficiencia. Y una vez que genero ese hidrógeno, ¿qué pasa con su almacenamiento, por ejemplo? Ahí va. Cuando nosotros estábamos con todo esto y nos miraban raro, porque hay que decirle a la gente cómo son las cosas, porque a todo el mundo le debe haber pasado eso, tengo una idea que Temía dice, sí, pero el hidrógeno no está libre. Sí, pero el hidrógeno es un gas. ¿Cómo lo va a almacenar? Bueno, esto es un problema que ya en los países industrializados lo han planteado y está solucionado. Entonces nosotros teníamos yo había puesto lo que se llama el ciclo completo del hidrógeno en una transparencia porque ahí lo de vamos esa a ver manera también en la web. Claro, se ve gráficamente cómo es todo el ciclo, ¿no? Ahí va.
No sé si está ahí puesto acá. Felipe, nuestro operador de video, lo está poniendo. A ver. Acá la de color azul, esta, que está buena. El ciclo completo del hidrógeno muestra la producción electrolítica, bueno, ahí se ve ese dibujito que está bueno, panel fotovoltaico, el electrolizador, que es como si fuera un dispositivo que tiene un polo positivo y negativo, produce el hidrógeno, y ahí lo almacenamos y ahí muestra uno de los métodos clásicos de almacenamiento, que es la compresión en un tanque, un cilindro, ¿tá? El tema que la compresión está limitado a una presión determinada de 120 atmósferas, ¿tá? Hay otro método que se usa en Europa del Norte, que acá sería imposible, que es licuar el hidrógeno. Hay que llegar a temperaturas bajo cero. Y eso sería medio complicado, ¿sí? Islandia lo hace, Noruega lo hace, ¿tá? Nosotros lo que propusimos, pero no es idea nuestra, sino que ya existe esa tecnología, son lo que se llama hidruros metálicos. Son metales que absorben el hidrógeno como si fuera una esponja. De hecho, las primeras videocámaras usaban, y si ustedes se fijan, dice batería níquel MH, que es MH. M es el metal que absorbe la esponja y H es el hidrógeno. O sea, ya está esa tecnología. Lo que pasa es que el níquel es caro, entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar con metales que sean más baratos y con una tecnología que también sea accesible. De todas maneras, al día de hoy, si hay que elegir un método, vamos a comprimirlo al hidrógeno, ¿tá? Entonces, lo producimos por electrólisis y lo comprimimos ahí al estado de un cilindro que se lleva a distintos lugares. De todas maneras, la tecnología níquel MH sigue avanzando y bueno, nosotros ya tenemos una persona que se doctoró en el tema, o sea que hay amplia experiencia en eso. Nosotros no podemos competir con las grandes multinacionales que tienen hasta robot probando metales diferentes, aleaciones, mezclas de metales. Nosotros lo que podemos hacer es usar la cabeza y pensar la estabilidad mecánica, la estabilidad eléctrica, el efecto de la temperatura, ¿tá? O sea que el hidrógeno lo producimos y lo almacenamos, en general se suele comprimir, ¿tá? Después de que yo lo tengo comprimido, lo llevo a donde lo preciso, o capaz que en el mismo lugar. O sea, yo estoy en mi casa y en el sótano o del lado de afuera tengo la celda electrolizadora. Produzco el hidrógeno y lo dejo ahí. Entonces después lo voy a usar, ¿tá? En el gráfico ese se veía que una vez comprimido va a otro dispositivo que se llama celda de combustible, que es la que estudiaba esta persona en el sótano en 1839, ¿no? La celda de combustible, y eso es otro plus más, es la misma tecnología que la celda electrolítica. No es un dispositivo totalmente distinto. Es equivalente a otra pila. O sea que yo uso una pila y le doy energía, que es cargar el celular, y estoy electrolizando. Eso es electrólisis. Y después la uso. La estoy usando como pila, como generador de energía. Y esa se llama pila de combustible, celda de combustible. El producto obtenido es agua. Y lo reciclo de nuevo a la electrólisis para descomponer el agua y formar hidrógeno y oxígeno. Por eso, a ver. Ahí va, ciclo completo de la tecnología del hidrógeno. Voy al río, voy al agua, porque preciso sales también, y saco agua y pongo en un reservorio, ¿tá? Si hay viento, energía eólica. Si hay sol, energía solar. Si hay energía hidroeléctrica, la que tenga. Y ahí voy a producir el hidrógeno, ¿tá? Hidrógeno y oxígeno por electrólisis, ¿sí? Hago llegar la energía eléctrica, cargo el celular y estoy produciendo hidrógeno y oxígeno, ¿tá? Bueno, después me levanto, hago mis cosas y bueno, voy a cocinar, voy a trabajar, voy a soldar algo. Bueno, entonces conecto mi pila ya cargada con el hidrógeno a un motor y empieza a trabajar. Cuando se acaba esa energía, tengo que volver a repetir el ciclo. Uy, el celular se me está terminando, lo tengo que volver a enchufar. Es un ciclo completo y es lo mismo que actúa de generador de hidrógeno como de consumidor de hidrógeno, produciendo en el medio como subproducto agua. Entonces, mejor que eso que hay. La pregunta sería, bueno, pero ¿cuál es la densidad de energía
del hidrógeno. ¿No será que es menos energético que la nafta? Porque siempre están todos los detractores. No, es al revés. Bueno, acá tengo, por ejemplo, la eficiencia de la celda de hidrógeno no es del 100% y, por supuesto, hay pérdidas a lo largo de la cadena de producción y distribución. Dice, flaco favor hacia la divulgación, omitir o disimular estos hechos. Esto, por ejemplo, lo plantea Ignacio. Bueno. Nada es 100%, pero en este caso sí hay algo de pérdidas de calor según las potencias que uno esté manejando, pero cuanto menos potencia es prácticamente eficiente. Y vuelvo a reiterar lo mismo, una máquina térmica tiene un 40% de eficiencia. ¿Ah? Lo otro es prácticamente un 100% de eficiencia, porque no hay, la pérdida por calor se puede utilizar después como cogenerador, es decir, la cogeneración es ese calor. También puede ayudarme al proceso electroquímico. El proceso electroquímico, que es esa transferencia de electrones, se ve activada por el aumento de temperatura, ¿tá? Que en las baterías de litio es un problema, ¿sí? La baja temperatura afecta mucho, ¿sí? En el caso del hidrógeno es lo mismo, porque es un sistema sumamente reversible, es muy liviano, entonces se puede llevar perfectamente a baja temperatura, se puede hasta trabajar en almacenadores más grandes sin ningún problema, por eso hay distintos métodos para comprimirlo y ahí podemos salvar la situación. Pero si queremos hacer una comparación burda, contestando a Ignacio, la pila es prácticamente 100%. La máquina térmica es un 40%, ¿tá? Y eso no lo digo yo, lo dice Carnot. Así que segundo principio de la termodinámica, la producción de entropía es algo que aumenta siempre en el universo, nunca es igual, ¿tá? Más preguntas de los oyentes. A ver, respecto a la electrólisis, para generarla, ¿se necesita agua dulce o agua salada? En general es agua salada, porque las sales aumentan la conductividad. Los procesos electroquímicos todos usan se llama un medio que se llama electrolito soporte. Es una sal en alta concentración que aumenta la conductividad y evita las pérdidas por caída óhmica, que se llama así, ¿no? Pero también se puede usar agua dulce y después se la saliniza sobre todo con sales que no tengan cloruro, mucho cloruro para no bloquear los electrodos. Ese es otro tema, que es la absorción. Se prefieren sulfatos y nitratos. Otra pregunta de Rodrigo desde 33 dice, ¿qué pasa con esa molécula de agua que deja de existir? ¿Menos agua en el planeta? ¿Esto es bueno o es malo? No, es decir, supuestamente, toda industria termina contaminando, afectando el ecosistema, ¿tá? Es peor utilizar algo que nos vaya matando con dióxido de carbono permanentemente. El agua es un suministro que hay en suficiente cantidad, hay océanos, ¿tá? Si tenemos que comparar lo que hay de petróleo, que casi ya no queda, a lo que hay de agua, sí, evidentemente el oyente apunta a decir, bueno, si todo el mundo genera hidrógeno a partir de agua, entonces, pero yo lo que digo es que se vuelve a formar agua, es decir, vamos a suponer que hay millones de toneladas de agua, no las va a usar toda la humanidad para producir hidrógeno, ¿sí? Es una parte. Y el producto formado es nuevamente agua a partir de la pila. O sea que no es que hay un consumo total, ¿sí? En el caso del petróleo sí, porque, el concepto acá se llamaría reversibilidad. Parto de agua, genero energía y vuelvo a formar agua. En el petróleo parto del gasoil, y lo quemo y se forma anhídrido carbónico, vapor de agua y monóxido de carbono. Y no vuelvo a formar petróleo ni derivados. ¿Acá solo termino formando después agua? Sí. ¿Con la batería? Sí. No, ningún otro componente que afecte el medio ambiente. Nada. Las primeras pilas fueron las de la NASA, fueron de ácido fosfórico. El ácido fosfórico es un ácido que se usa, el que aportaría las sales esas. Es un ácido que nosotros le llamamos un poco sucio, tiene impurezas
con ácidos hipofosforosos, etcétera, que todo eso se va adhiriendo. Pero tiene una estabilidad con respecto a la temperatura y al pasaje corriente bastante interesante. Eso está cambiado por completo. Capaz que tengo que dar un poco más de clase y decir, hay varias tecnologías de electrólisis para fabricar hidrógeno. Las principales son, primero, la alcalina, que en lugar de ácido fosfórico pongo un medio alcalina, soda cáustica, que es corrosivo. Se llaman electrólisis alcalinas. Y la que se usa más, que es una tecnología que ayudó el estimado Francis Bacon que nombrábamos, es con una membrana que se llama membrana de Nafion, que yo creo que traje ahí, traje un slide que se ve una membrana de carbono, ¿sí?, donde se coloca platino de un lado y del otro, sería el polo positivo. Esa membrana es como una hoja, ¿sí? En cambio la tecnología de alcalina es un recipiente, es como si fuera la olla que pongo la soda cáustica y pongo los electrodos y empiezo a producir hidrógeno y oxígeno. Acá no, acá es una membrana Nafion, que bueno, fue desarrollada por DuPont, que conduce los iones. Y para disminuir el tamaño y los pesos, etcétera, se prensa de un lado carbono con algo de platino y del otro lado también. De un lado el polo positivo, del otro el negativo, y en una hojita tenemos la pila. Esa es la tecnología que se llama electrolito polimérico y es la que existe por excelencia desde la década del 80. Que es el proyecto del Pacto Verde que apunta Europa, fabricar una de 100 megawatts que, la idea era aportarle alta presión también de entrada para aumentar la eficiencia aún más, ¿sí? Porque el otro problema son las conexiones eléctricas, que bueno, eso también ya está solucionado. Acá la producción de hidrógeno es bajo corriente continua, o sea que se evita la corriente alterna, que sabemos que es nociva por los campos magnéticos para la salud. Entonces, tenemos que poner después un convertidor de corriente continua alterna para poder usar todo lo que estamos usando ahora y mientras se vaya sustituyendo por la otra tecnología y bueno, y ahí evitar ese convertidor que se llama DCAC, ¿no? Convertidor continuo alterno. Volviendo a la pregunta que yo hacía al principio, ¿no? Ahora que entendimos un poco más del proceso, algo más. ¿De qué estamos hablando en la práctica, no? Mencionaba recién el ejemplo de la Unión Europea, ese proyecto grande, ambicioso. Acá en Uruguay, hay quien puede preguntarse, y hay oyentes que lo preguntan, ¿en mi casa puedo hacer este proceso? ¿Puedo obtener hidrógeno? ¿Y para qué lo puedo utilizar entonces? Sí, pueden hacer todo. De hecho, nosotros lo hicimos. Cuando antes que nos dijeran que no, porque siempre, no, mire esto no, hay pérdida de acá, esto cuesta más, que de hecho siempre costó más. Cuando ustedes van a incorporar algo nuevo, que no está industrializado, hay un costo, sin duda. Ustedes si van a comprar un producto alimenticio que se fabrica al por mayor y que hay multinacionales de todas partes que traen lo mismo, el costo es muy bajo, eso ya se sabe. Pero cuando se empezó con todo esto, que fue más bien Estados Unidos, que hizo la planta en San Diego de 10 megawatts, que fue en la década del 90, esa planta costó un dineral. ¿Por qué? Porque no había esa tecnología. Si bien DuPont tiene la patente de esa membrana de Nafion, ya muchas empresas y muchas universidades lo están fabricando. Entonces, si usted va ahora a la persona que dice, ¿yo puedo ponerlo en mi casa? Sí, lo puede hacer. Antes, hace 20 años, no podía poner un panel solar o fotovoltaico, lo puede hacer, ¿sí? Y bueno, la UTE tiene toda una regulación en la parte de energías renovables que por suerte es bastante elástica, se incentiva la diversificación para evitar esos cuellos de botella en las horas pico. Entonces usted puede ir por ahí, no en todos lados por supuesto, y puede encontrar un autito eléctrico, ¿sí? Que nosotros usamos para dar las clases. Algunos videitos tengo por ahí, pero bueno.
Esos autitos eléctricos usan esa membrana de nafión y tienen la plaquita, el polo positivo y el negativo. Entonces, lo que sucede es que hasta hace poco tiempo no había una regulación de bomberos con respecto al hidrógeno, porque antes de que algún oyente empiece a escribir, sí, pero el hidrógeno yo sé que es altamente inflamable. Bueno, nosotros en la década del 90 hicimos una presentación a la Intendencia y a este programa hace muchos años, me acuerdo, cuando estaban en la otra radio, y habíamos querido mostrar un video, pero bueno, en la radio no se podía, de qué es lo que sucede cuando hay un accidente, que lo pueden buscar los oyentes por internet, cuando hay un accidente con hidrógeno, en un vehículo de estos eléctricos, y lo que van a ver es que hay un escape de gas que se enciende como si fuera no un fuego artificial, sino como si fuera un fósforo. Va todo dirigido hacia arriba, ¿sí? Cuando hay un accidente con un coche con gasolina, se cubre todo el coche de fuego y explota. En el caso del hidrógeno no, porque eso es lo importante también. La pila está confinada en un recinto muy pequeño. No es que yo tenga un tanque de hidrógeno que está sometido a golpes y que entonces ahí se va a encender. No, hay una dosificación computarizada, por supuesto, ahora, que dice preciso tantos microlitros por segundo de hidrógeno y no más. Y después hay un compresor de aire que agarra el aire de la atmósfera y lo usa para la pila. Entonces, eso ya está automatizado y hay varias empresas en eficiencia energética en Uruguay. Yo participé en algún momento en los premios de eficiencia energética y puede consultar los oyentes. No voy a dar nombres porque no quiero hacer promoción, pero ellos los pueden asesorar porque, por ejemplo, en el 2006, 7, 8 y 9, el Ministerio de Industria y Energía le pidió, a través de la OPP, el Fondo Global de Preinversión, un estudio de mercado para la incorporación de las celdas de hidrógeno en los 3 ámbitos de importancia del Uruguay. Y entonces nos lo encomendó a nosotros. El que era el director de energía en ese momento era Gerardo Triunfo, después estuvo Ramón Méndez, bueno, y después pasamos por varios ministros hasta Daniel Martínez, y lo que se hizo fue estudio de la viabilidad institucional, técnica y financiera para uso estático, domiciliario, industrial y vehicular. ¿Y qué arrojaron esos estudios? Y arrojaron cosas muy lindas que yo puse, así como había hecho el cinturón eléctrico en San Pablo, propuse 3 cinturones eléctricos. Bueno, esto fue con ayuda de una de las empresas de eficiencia energética que trabajó en este proyecto. Unía en Avenida Italia, unía desde Portones hasta 3 Cruces, todo en el sendero del medio, un cinturón eléctrico. ¿Por qué llamamos cinturón eléctrico y por qué es necesario? Eso es importante. En San Pablo, cuando lo hicimos, era tanto el ruido. Los vehículos eléctricos ya, por suerte, ahora ya el público ya tiene más dominio de eso, no hay ruido. ¿Vieron? Viene un auto y no lo escuchan. Imagínense entonces en una ciudad con bocinas, no van a escuchar que viene el auto. Entonces los semáforos tenían que ser sonoros. Era la única manera de darse cuenta que el vehículo estaba llegando, para tener cuidado. El cinturón eléctrico lo que hace es eso, dar un sendero de tránsito preferencial para el autobús o el tranvía o lo que sea eléctrico. De hecho, en el año 96, en Francia, en una ciudad turística, recuerdo que había un cinturón, así era una ciudad muy pequeña, y la comuna había puesto un vehículo de transporte turístico que era a hidrógeno. No era de litio, era de hidrógeno. Y la estación de carga estaba cerca de un molino, porque en Francia, en esa zona, la parte solar era bastante pobre. Todos estos temas de los que hemos estado conversando se van a tratar en el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica, ¿no? Que empieza el próximo 7 de diciembre. Sí, empezamos el Congreso, estamos medio Congresos ansiosos. De esos que se suspendieron allá por marzo, ¿no? Cuando se desató la pandemia, estaban en plenos aprontes esos días. Una semana antes hubo que... iba a ser presencial, obviamente, la idea original era presencial. Sí, era presencial. Teníamos invitado a la gente, capaz que no lo recuerdan, en el 2019 el Premio Nobel de Química fue para 3 investigadores en baterías de litio. Lo hicieron en la década del 70
y después de viejos le dieron el premio. Bueno, entonces habíamos invitado a uno de ellos para abrir la conferencia, ahora va a ser virtual, y el que va a abrir es nuestro presidente Mark Copper de Holanda, y después tenemos 7 conferencistas, o sea que con lo de la pandemia hemos logrado convocar mucha más gente, y uno de los temas que vamos a tratar, por supuesto, es así que del 7 al 11. ¿El futuro del hidrógeno? ¿Ese tema va a estar? Más que el futuro, la realidad, porque nosotros queremos que en Uruguay sea una realidad y que no sea todo de papeles. No se precisa mucho dinero en esto, porque si nosotros construimos una celda... No hablamos de la ecuación económica. Entonces. No da el tiempo a hablar de todo, pero nosotros construimos uno de 500 watts adentro de un laboratorio, o sea que tan difícil no es. Si nosotros logramos uno de 500 watts, me parece como que lo que se precisa es saber lo que se está haciendo, y es voluntad política. Ahí va. Los caños azules muestran la salida de agua, para que vea el público que se produce agua. Ahí lo estamos viendo en la web. Ahí va. Lo amarillo es la entrada de hidrógeno y lo verde de aire. ¿Ah? Hay más fotos, por supuesto. Hay una foto anterior que muestra cómo armamos las placas, se llaman placas bipolares, por donde circulan los gases. Están buenas porque eso, ahí va. Nos agarró también, eso fue en 2001, nos agarró la otra crisis que el pueblo sabe, y eso es una punta de una fresadora tridimensional que lo hicimos con un amigo mecánico. Es una placa de grafito, y ahí arriba va la membrana esa de DuPont con con el carbono y el platino, y eso lo hicimos con la punta de un torno de dentista, porque no teníamos... Yo tuve la suerte de viajar a Holanda, España, y no encontré fresadoras tan pequeñas, y bueno, el ingenio es múltiple. Nosotros lo hicimos, o sea, esto se puede hacer, sea para transporte o sea para uso domiciliario, y energía, por ahora, primaria hay, así que... ¿Del Congreso puede participar todo aquel que esté interesado, o es un Congreso cerrado a determinado ámbito? Lamentablemente se tiene que pedir una autorización, porque mucha de la información que se va a brindar, los congresos se brindan resultados parciales para discutir. No son los trabajos publicados nuestros los pueden buscar en la web de la agencia de investigación o cualquiera, ahí ponen los nombres nuestros y ahí aparecemos. Cuando era el congreso presencial se iba a permitir visitantes, pero la plataforma que se contrató tiene, nosotros somos muchos que vamos a estar simultáneamente conectados, no va a haber cierto, pero se puede pedir una autorización a Grupo Elis, y bueno, ahí vemos cuánta gente podemos admitir. El lenguaje va a ser muy técnico, pero bueno, es nuestra oportunidad de hablar con gente de todas partes del mundo, y bueno, sobre todo en litio vamos a tener 3 conferencias, porque el litio está ahora, y por ejemplo va a haber una persona de Italia, del Instituto Politécnico de Torino, que ellos van a tener la primer fábrica de baterías de litio de Europa, a competencia con China. Y bueno, y de hidrógeno van a haber 2 personas que hablan, 2 profesores que tienen amplia trayectoria. Fernando Sinola, profesor grado 5 de Electroquímica, doctor en Química, presidente del Grupo Interdisciplinario de Ingeniería Electroquímica de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, grado 5 en PEDESIVA. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes, muchos títulos, ¿no?